En estas últimas horas ha salido esta imagen de Carlos Alcaraz aprovechando su estancia en Madrid y la verdad que más de uno pues, ha hecho saltar las alarmas acerca de la posible situación que pueda vivir el murciano, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de muy poquito pues empieza Roma y dentro de no tanto mucho Roland Garros. Y la gran pregunta que se hace mucho, ¿peligra Roland Garros ahora mismo para Carlos Alcaraz? Pues aquí vamos a hablar largo y tendido de la situación actual por la que está pasando el murciano y sobre todo qué puede significar esa férula, esa inmovilización que tiene la muñeca Magic, porque claro, la gente ve eso y dice, ostras, este tío se ha roto la mano. ¿Qué pasa, José? Pues hombre, la imagen, claro, yo creo que la cuestión es que era bastante inesperada, ¿no? Que a lo mejor desde lo que sucedió en Barcelona, cuando estaba allí en Barcelona, todos pensamos, bueno, unas pequeñas molestias internas en la muñeca, suficiente con pasar unos días de reposo, con no tocar raqueta durante unas horas y dentro de poco pues irá remitiendo dolor y se acabó, ¿no? Pero claro, cuando unas horas, unos días después aparece esta foto en la que ya sí que ves un vendaje más aparatoso, como tú comentas, esa férula que inmoviliza la muñeca, uno dice, ostras, igual esto no son solo unas molestias que van a remitir con el paso de los días, igual hay que hacer un trabajo mayor, que es lo que vamos a intentar desgranar aquí, ¿no? Y efectivamente, ha sorprendido, ha hecho saltar alguna alarma. La buena noticia es que queda bastante, sobre todo para Roland Garros, queda bastante tiempo para Roland Garros, sabiendo que Carlos no va a jugar en Madrid, incluso para Roma, pues queda una semana y media, hay días y hay tiempo para que esa muñeca esté, no sé si al 100%, pero sí en unas condiciones relativamente óptimas para lo que queda, pero para ello Carlos va a tener que seguir un minucioso plan, una estrategia que no es tan distinta a lo mejor de lo que ya ocurrió, por ejemplo, en 2024 o incluso el año pasado, ¿no? Donde Carlos no juega a Madrid y sí que llega a Roma y sí que llega a París y en ambos casos los acaba ganando, como dijo Boris Becker. Parece que la lesión es un poquito más severa que lo que tuvo el año pasado, pero Carlos ya sabe lo que es llegar a Roma, llegar a París, sin jugar en Madrid, con ciertas molestias, arrastrando pequeños problemas y al final igualmente ganando. A ver, hay una similitud con la lesión de 2024 que se reprodujo en el antebrazo y una diferencia. En 2024 se lesiona, se baja de Monte Carlo por ese problema en el antebrazo y justo en el momento en el que se baja, Carlos Alcaraz o el equipo de comunicación de Carlos Alcaraz explica qué lesión tiene. Una lesión en el redondo del antebrazo derecho. En esta ocasión no han dicho nada, no se ha comunicado absolutamente nada. Lo único que supimos es Carlos saliendo a rueda de prensa diciendo que se bajaba porque la lesión era un poquito más seria de lo que pensaban. ¿Por qué no lo anuncian? ¿Por qué no dicen qué tipo de lesión tiene? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer aquí. Yo, ante esto, lo único que hay es especulación, porque si no han dicho nada, alguna razón habrá. Es muy raro que no haya una baja, una lesión, y no se explique qué lesión hay. Consultando, preguntando, a mí lo que me dicen es nada, o sea, nadie sabe nada, excepto ellos, o sea, el hermetismo es máximo. Yo entiendo, Magic, que la lesión que puede ser medianamente importante o lo que sea, no quieren dar pistas, porque es probable que ni ellos mismos sepan una baja concreta y antes de dar pistas o decir algo que pueda llevar a, pues como digo, un poco de alarmismo, mejor no decir nada e ir viendo paso a paso cómo se va viendo por si el dolor remite y demás. Ahora ya entraremos en qué es la férula y cuáles son los plazos, pero el tema de que no se diga la lesión, yo creo que va un poco por ahí, no sé tú qué piensas. Sí, o sea, yo creo que al final, primero, ni ellos tienen muy claro el tiempo de recuperación exacto o el tratamiento al 100% al milímetro que se ha de seguir para llegar a Roma Roland Garros. En segundo lugar, creo que no está todo tan confirmado o no tienen tan claro que Carlos vaya a estar al 100% en Roma y Roland Garros, con lo cual, si esto no está claro, mejor no alarmar y llevarlo un poquito volando bajito, por así decirlo. Y en tercer lugar, que al final, si tú tienes, por ejemplo, a alguien como Feliciano López, el director del Mutua Madrid Open, que sale públicamente, ¿no? Y te afirma y te dice que hay problemas en los tendones de la muñeca, que los tendones de la muñeca pueden estar afectados, que él estima que la lesión que tiene Alcaraz es de difícil recuperación y pone en duda su presencia en Roland Garros. Si sale alguien con estas palabras, si tú no has dicho nada, es muy fácil poder decir o poder no legitimar, digamos, este discurso. O sea, es mejor que se mantenga todo bastante tranquilo, bastante en petit comité, hasta que se sepa al 100% qué molestia hay y evitar dar luz y dar
especulaciones, o dar alas, mejor dicho, a esas especulaciones y a esas declaraciones que pueden decir directores de torneos, que pueden decir gente cercana a Carlos, que pueden decir miles de personas. Si tú no sales y dices exactamente, tengo esto, la gente puede pensar lo que quiera, pero no se va a dar validez a lo que dice, por ejemplo, Feliciano. Pero sobre todo eso, José, que yo creo que ni ellos mismos saben al 100% hasta qué punto puede ser peligrosa esta lesión. Eso es yo creo que esa es la principal, no enseñanza, pero sí lo que uno puede sacar entre líneas del hecho de que haya habido tanto silencio alrededor de todo esto. Pero la semana pasada le hicieron pruebas en Barcelona, yo creo que saben cuál es la zona afectada o qué Sí. partes dentro del antebrazo está afectado, solo que no han querido dar la información. Yo pienso que este es el primer error porque antes de especulaciones, que eso al final también lleva un montón de ruido que se pone encima de todos los problemas que puede tener él, y creo que no cuesta nada emitir un comunicado médico donde se diga, está afectado esto. Es que es exactamente igual que hace 2 años. Está afectado el redondo mayor del antebrazo. Tiempo de baja ya se irá viendo según, digamos, la recuperación del propio jugador. Y está, y te quitas de encima cualquier tipo de jaleo. Eso para empezar. Entonces, esto, como digo, también lleva un poco al equipo de decir, bueno, esto hace 2 años no sabíamos exactamente cómo lidiar con esta lesión porque era nueva. De hecho, Carlos, con las molestias, entrena en Monte Carlo. Ya lo estamos viendo, esta es una imagen de Monte Carlo de hace 2 años, con el antebrazo completamente vendado, como queriendo forzar. O sea, es como, a lo mejor con esto simplemente nos sirve y vamos tirando para adelante, ¿no? Luego ya se vio que evidentemente era mala idea. De hecho, Alcaraz juega a Madrid, no sé, o sea, se salta a Monte Carlo, Barcelona, juega a Madrid con molestias, no con la muñeca al 100%. Se resiente, no dice no estoy del todo cómodo ante Rublev, se volvió a sentir las molestias, pararon otras 2 semanas y en Roland Garros no fue hasta mediados del torneo cuando Alcaraz dijo ya no estoy pensando en la muñeca, ya voy a full. Y se le pasó. Llegó entre dudas aquel Roland Garros. Sí, Sí, señor, sí, fueron 2 semanas entre, como digo, entre que vuelve de Monte Carlo Madrid y entre Madrid y Roland Garros. Esas 2 semanas le valieron. ¿Le valdrán ahora? Es que, como no sabemos exactamente si la lesión es lo mismo, todos, lo que opina Feliciano, lo que opina uno, lo que opina otro, son cosas generales. Pues decir, pues si está afectado los tendones, pues habrá una inflamación. La inflamación, ¿cómo se baja? Pues esta férula no deja de ser otra cosa. Esto no es ni que se haya operado, ni que se haya roto un hueso. No significa nada de eso. Esta férula es un método de inmovilización de la muñeca. ¿Para qué? Para que Alcaraz no haga ningún gesto instintivo, de que él ni siquiera lo piense, que pueda o ralentizar la recuperación o afectar todavía más los tendones del antebrazo. Esto lo único que hace es, como digo, inmovilizar. Esto es lo hemos visto en decenas de tenistas que han tenido problemas en la muñeca. Luego, el proceso de recuperación, aparte del tema de la inmovilización, lleva un tratamiento junto a Juanjo Moreno, su fisioterapeuta, donde le irán haciendo movilidad de la muñeca para que no pierda musculatura la muñeca, para que gane en movilidad, y tratamiento con pastillas para que la inflamación y el dolor remita. Baja. Ya está. Y a partir de ahí, marcarse plazos para ver cuándo se puede volver a entrenar. Porque Roma empieza en 18 días. 18, pues si se quiere llegar a Roma, que esa es una de las cosas, que antes de ir a Roland Garros vamos a pensar si vamos a ir a Roma. 18 días, pues antes de ir a Roma habrá que entrenar una semana bien, pues imagino que dentro de 10 u 11 días probarán. Entrenar ya y volver a recuperar sensaciones, sí. Si no se ha entrenado para dentro de 10 días, lo normal es que no juegue Roma. Entonces pasamos a la siguiente plazo, que es intentar llegar a Roland Garros, que empieza en 38 días, en 34 días. Por lo mismo, si dentro de X tiempo no se puede entrenar, pues habrá que pensar en otra cosa. Pero digamos que es ir un poco día a día o incluso semana a semana para ir viendo si los plazos de recuperación y el dolor sobre todo remite. Si no remite el dolor, ahí es donde está el problema, ¿no? Porque si no remite el dolor, igual hay que pensar en otra solución más que no queremos pensar en ella y de mayor dificultad y que aceleraría la posibilidad de que Carlos no juegue Roland Garros, ¿no? Yo lo que tú dices ahora mismo, se lo están tomando con cierta tranquilidad, con cierta calma, están inmovilizando esa muñeca para que no sufra movimientos drásticos y irán muy poco a poco, irán hilando fino. A ver, yo más que en Roma pienso en Roland Garros, 34 días hasta París, es más de un mes. Hay tiempo suficiente. Si las molestias de Carlos son medianamente similares, aunque sean un poquito peor, pero son medianamente similares a las de 2024, a Roland Garros debería llegar. Debería llegar porque al final, incluso en 2024, tuvo entre medias una vuelta en Madrid que no fue fructífera, pero que fue, y luego llegó a Roland Garros y llegó bien. O sea, poco a poco se fue quitando un poquito
el óxido de la muñeca, pero en el tercer y cuarta ronda, que Carlos perfectamente puede jugar las primeras rondas al 60, al 50%, y muchos de esos partidos los puede ganar, ir quitándose el óxido y llegar a la segunda semana, ahora sí, en la rampa de lanzamiento correcta. Eso lo puede hacer. Repito, esto lo puede hacer si la lesión es medianamente similar o un poquito peor a la que fue en 2024. Si dentro de 10 días vemos a Carlos todavía con la férula y vemos a Carlos todavía con la muñeca inmovilizada, uno ya sí que se puede empezar a preocupar un poquito más, porque ya los plazos cambian. Ya son 20 días de diferencia y en 20 días necesitas al menos 10 días de preparación a tope en tierra batida para no perder las sensaciones, porque va a acumular desde Montecarlo, bueno, desde Barcelona hasta antes de Roland Garros, acumularía más de un mes sin tocar la raqueta. Y esto es tierra batida. Hay que meterle mucho spin en la pelota. La muñeca es fundamental, el antebrazo es fundamental. Así que toca hacer un trabajo previo de preparación importantísimo. Si no lo tienes, ostras, es complicado llegar a Roland Garros y que a 5 mangas te responda la muñeca, porque encima aumentamos la carga, las cargas físicas aumentan. Entonces, yo creo que, como digo, si esa muñeca, si ese antebrazo tiene algo similar a los 2024, está haciendo un trabajo de prevención similar, deberíamos estar relativamente tranquilos. Si, por el contrario, se ve que es algo más preocupante, se ve que no baja la inflamación, que se utiliza la férula durante 10 días y aún así Carlos vuelve a tocar bola y siente dolor, entonces ahí ya habría que tenernos y habría que tener quizás, pues lo que sea, unos tendones o una inflamación un poquito más severa de lo normal, y sí que pondríamos en problemas la posible participación en París. La cosa es que no haya nada roto, porque si es una inflamación, eso únicamente se cura Va a acabar bajando. con descanso. Lo que hicieron la anterior vez, hace 2 años, es cuando se quitó la férula, después del tratamiento con el fisio y de ir, digamos, haciendo movilidad con la muñeca, calentándola muy bien, empezaron a entrenar muy suavemente, que es pasando bola, únicamente, pasando bola, y con el paso de los minutos, incluso de un par de días, empezó a aplicar un poco más de intensidad a la pelota para probar esa muñeca, que es lo que yo creo que intentarán hacer ahora. Todos queremos ver a Carlos lo antes posible en pista, pero viendo realmente la situación, yo creo que Roma va a ser difícil que le veamos, a menos que de aquí a una semana la mejora sea exagerada. O sea, que Alcaraz de repente se quite la férula dentro de una semana y diga, ostras, es que no me duele nada. Si eso ocurre, sí que irán a Roma, pero yo creo que va a ser muy difícil que Alcaraz vaya a Roma estando con la situación que está, sobre todo teniendo en cuenta que el siguiente de torneo es Roland Garros y que si hay un destrozo mayor, acuérdense, Wimbledon está también a la vuelta de la esquina, que están muy pegados, ¿no? Esto no para ya. Esto no para. Entonces, es ir viendo día tras día. Imagino que este lunes en los Laureus, que va a acudir, pues hablará un poquito más. Y así la semana que viene le vemos entrenando en el Real Club de Tenis de ahí de Murcia, pues será buena señal. Si no, evidentemente, pinta que no. Yo pienso que antes de correr riesgos, mejor saltarse Roma para ir con todo a Roland Garros. Magic, la cosa es que, visto lo visto, que ya lo hablamos precisamente antes del inicio de la gira de tierra, dijimos, no es buena idea Montecarlo-Barcelona porque se arriesga a lesionarse. Qué vídeo aquel, al final, Pues al final, aquí estamos un mes después con un Alcaraz lesionado por jugar 2 torneos seguidos en tierra batida. Y bueno, creo que es probable que para otro año aprenda, ¿no? Ya Montecarlo-Barcelona, uno de los dos, ¿no? A veces el ímpetu que Carlos tiene, ¿no? Por querer rendir en su superficie favorita, por querer estar en torneos que le gustan, por querer probarse frente al público, frente a la afición. Cuando vienes de una gira norteamericana tan potente, ¿no? Como Indian Wells, Miami, con tan poco tiempo de descanso, cambias de superficie, vas a tope, porque Carlos es un tenista que va a tope y que juega con muchas revoluciones siempre, tanto en su tenis como en su físico, su explosividad. Es difícil de gestionarlo todo, y señal de que al final los tiempos van cambiando, ¿no? Y el tenis hoy en día, ya lo estamos viendo, hay muchos jugadores que se han bajado del Mutua Madrid Open, muchísimos, no solo Carlos, se ha bajado Fritz, se ha bajado Djokovic, se ha bajado Shelton, se ha bajado Tiafoe, se ha bajado Draper. Hay tenistas que, o sea, muy pocos acumulan realmente Montecarlo, Barcelona o Múnich, Madrid, Roma. Hasta Sinner tiene algún problema, que lo han dicho hombro. la prensa italiana, que tiene problemas en el hombro. Son muchos partidos. Es que son muchos partidos, y el tema de los Masters 1000 de semana y media que lo comprime todo mucho más, aunque alguno dirá, bueno, en el formato antiguo era una semana, se jugaba más rápido, el propio Carlos lo dijo en la rueda de prensa, le preguntamos a Carlos en el Godó y él decía, si estuviésemos en el formato antiguo, después de Montecarlo, después de Barcelona, tendría una semana de descanso antes de Madrid, y después de Madrid tendría una semana de descanso antes de Roma, y él mismo era consciente cuando estaba diciéndolo de decir, es que yo pienso en este posible calendario, y por mucho que a lo mejor jugar una semana
sea más desgastante físicamente, sea más exigente físicamente, luego cuento con esas semanas de recuperación. Luego puedo estar en casa y darme 2 o 3 días de descanso. No tengo que estar en la caja mágica, aunque no juegue cada día, pero tengo que estar ahí, tengo que estar entrenando, tengo que estar gestionando todo, gestionando cargas, haciendo trabajo físico todos los días, y al final todo eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, el calendario se comprime y ya estamos viendo que la situación actual poco o nada tiene que ver con el panorama que tenían pues los Nadal, los Federer en su momento, que era algo completamente distinto, ¿no? Es difícil jugarlo todo, y ese debate que ya hemos llevado a la mesa mucho de cómo tiene que ser una gira de tierra batida perfecta, ideal para Alcaraz, seguramente para el año que viene el objetivo de jugarlo todo, viendo los precedentes, habrá que darle una vuelta, ¿no? Habrá que debatirlo un poquito con más énfasis. Yo no me acuerdo qué año fue. Novak Djokovic también tuvo un problema en la muñeca al inicio de la gira de tierra. No sé si tú te acuerdas el año, pero me acuerdo de verlo también con una férula clavada, solo que de hace 10 años, ¿no? Y algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué le ocurre a Carlos o por qué suele ocurrir este tipo de problemas en la muñeca al inicio de una gira de tierra? La muñeca es, aparte del o antebrazo, la parte más importante para el tenista por donde se genera la potencia, que cuando tú llegas a la gira de tierra empiezas a liftar la pelota más de la cuenta, porque en tierra batida los golpes liftados con efecto provocan más daño. Entonces, cuando tú vienes jugando de una manera y le aplicas un pelín más de intensidad a la muñeca para generar ese spin, muchas veces ocurren este tipo de problemas en esta articulación, porque es por donde se genera el efecto liftado, con el movimiento, el giro de la muñeca, que es precisamente lo que decía Carlos Alcaraz al fisio cuando le atendió. Dice, me duele cuando hago el liftado, cuando giro la muñeca, ¿no? Y es precisamente de ahí donde se producen ese tipo de problemas. Por eso está importante que esta articulación esté lo mejor posible de cara a Roland Garros, porque si Alcaraz está a un 60% de su, digamos, de su 100% en cuanto a la muñeca para Roland Garros, no va a poder hacer daño con su juego. O sea, es que necesita el liftado. Y que cuántas veces hemos hablado de que esa variedad de Carlos, de que esa capacidad de subir la pelota hacia arriba, de que esa capacidad de imprimir un ritmo y una pesadez, por así decirlo, de bola mayor que la de sus rivales, es uno de sus grandes avales competitivos en esta superficie, en tierra batida, ¿no? Y lo que le desmarca con respecto a otros. Al final es fundamental que tú sientas confianza en tu muñeca para poder jugar con todo, para poder pegar con profundidad, para poder buscar que la pelota realmente le haga daño y le coma terreno al rival. Y en un partido contra Sinner, yo me imagino jugar contra Sinner en tierra batida con problemas en la muñeca, a la velocidad de bola que te imprime Sinner, a la capacidad de jugar a bote pronto todo el rato prácticamente sin margen para el error. Si tú estás con dudas en tu muñeca, lo normal es que le regales un festival de bolas cortas a Jannik Sinner, así que, y además a este Sinner, ¿no? Entonces, yo creo que solo los planteamos, ¿no? A un Carlos favorito de Roland Garros, que es como le veríamos en caso de estar al 100%, pues solamente le veríamos si la muñeca está al 100%. Si no, se complica todo muchísimo más. ¿Peligra Roland Garros? No lo sabemos, esperemos que no. Vamos a ir viendo semana a semana, os iremos contando cualquier tipo de novedad. Dejen aquí abajo un comentario acerca de lo que pensáis, acerca de lo que habéis visto en este vídeo y si os preocupa o no os preocupa la muñeca de Carlitos. Nos vemos, hasta pronto. Chao, chao.